Guiados por Bernardita, comenzamos una tercera parte sobre la oración. En efecto, en el año 2010, junto con Bernardita, hemos aprendido a hacer la señal de la cruz. No solamente a hacerla, sino a comprender su significado profundo en el momento de las apariciones y también en su vida y en nuestra propia vida. La cruz que se nos muestra como el paso de una realidad a otra realidad. En el año 2011, junto con Bernardita, hemos descubierto la visibilidad del Padre Nuestro en la persona de Jesús, en la persona de Bernardita y en nuestras propias personas. Y este año el santuario nos propone, como tema de reflexión, de espiritualidad y de oración, rezar el rosario con Bernardita. Esta niña sabía rezar el rosario aún antes de las apariciones. Ella, que ignoraba todo con respecto a la religión, nos dirá, al decir el rosario lo sabía todo. En efecto, en el rosario nos dirigimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. El rosario será muy importante durante las apariciones y podríamos decir que será como un soporte, en primer lugar pedagógico, puesto que esta niña, las únicas oraciones que conocía son aquellas que se encuentran en el rosario: el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y el Credo. Por lo tanto, María, que se presenta como una maestra de vida espiritual, usará de este soporte pedagógico para que esta niña pueda entrar en el misterio de su Hijo, en el misterio de Cristo. Y en segundo lugar, el rosario será para Bernardita un soporte espiritual, ya que a medida que vamos rezando y diciendo cada uno de los misterios de Cristo, recorremos toda la vida del Señor. Por lo tanto, el rosario un soporte pedagógico y un soporte espiritual. Pero si la Virgen María pudo enseñar a Bernardita a entrar en el misterio de Cristo a través del rosario, fue simplemente porque antes de la oración hubo un prealable. Y ese prealable fue el encuentro entre estas dos niñas. En efecto, en primer lugar, Bernardita se sintió muy acogida por María. A tal punto creo que ella podría decir en su corazón estas palabras del Evangelio, palabras que encontramos en el misterio de la visitación: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Pero también, cuando la Virgen María acoge, recibe a Bernardita, ella también acoge a Cristo, puesto que cada vez que todo lo que habéis hecho a uno de mis más pequeños, es a mí a quien os lo habéis hecho. Estas dos niñas, María de Nazaret y Bernardita Subirús, podríamos decir que de una manera muy audaz y al mismo tiempo con mucha astucia, supieron poner en el corazón de su encuentro la presencia de Cristo. Y ese es justamente el rosario que servirá como soporte a este encuentro, donde María lo único que tratará de comunicar a su hija Bernardita será su propia experiencia de vida cristiana. Por lo tanto, los invito a que juntos recorramos con Bernardita y con María los misterios que nos propone la Iglesia, los misterios del Rosario que nos harán recorrer las principales etapas del misterio de Cristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor.
Para contemplar los misterios que nos propone la Iglesia del Santo Rosario y para contemplarlos desde Lourdes, diríamos que hay que hacer referencia a una frase fundamental de Bernardita durante las apariciones. Sabemos que en la primera aparición Bernardita nos dijo esto: juntas dijimos el rosario. ¿Quiénes son esas dos personas que juntas dijeron el rosario? Pues la Virgen María, la Madre de Dios, y Bernardita Subirús. Esto quizás puede sorprendernos. Bernardita nos dirá que en el momento en que ella decía el Padre Nuestro y el Gloria, los labios de la Virgen se movían, pero que luego estaban cerrados mientras ella recitaba los Ave Marías, pero que las cuentas del rosario desfilaban entre sus dedos. Esto es algo muy importante desde el punto de vista espiritual, y yo diría desde el punto de vista de la oración y de nuestro camino para ponernos en oración, ya que la Virgen María reza con Bernardita. La Virgen María se asocia a la oración de Bernardita. En efecto, la oración es la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos llama a la oración. Es el Espíritu Santo, como nos dice el apóstol San Pablo, que grita en lo más profundo de nuestro corazón para que podamos decir que Dios es realmente nuestro Padre. Y como hay un solo Espíritu, la Virgen María se asocia en un mismo espíritu con Bernardita y en una misma oración. ¿Y por qué? Porque el objetivo de la oración es uno solo: que nuestro corazón se abra a la presencia del gran don que Dios hizo a la humanidad, su Hijo Jesús. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, fundamental también como peregrinos. Cuando rezamos a la Virgen está rezando con nosotros, para que nuestro corazón, junto con el de ella, y ella nos acompañe en este camino, se abra a la presencia de Cristo. La Iglesia nos invita en los misterios gozosos a contemplar en primer lugar el misterio de la Anunciación, del nacimiento del Hijo de Dios. Luego el misterio de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Luego el nacimiento de Jesús. Luego la presentación de Jesús en el templo. Y finalmente el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Los misterios gozosos, como su nombre lo indica, están marcados por la alegría. En efecto, ya desde la Anunciación, el ángel Gabriel se dirige a la Virgen para decirle: «Alégrate, María». En el misterio de la visitación, por supuesto, diríamos su prima Isabel, y el hijo que lleva en su seno, saltó de alegría frente a la presencia de María, que en su seno lleva al Hijo de Dios. Y luego, en el misterio del nacimiento de Jesús, el ángel anuncia a los pastores una gran alegría. ¿Por qué esta alegría? Es la alegría del encuentro. Lo que contemplamos en los misterios gozosos es el Dios con nosotros. Es el Dios que viene al encuentro del hombre. Es ese Dios que, podríamos decirlo de alguna manera, sale, ¿no?, de sus dimensiones eternas, por así decirlo, espirituales, para hacerse carne, para hacerse un Dios cercano, un Dios próximo, el Dios hecho hombre. Y esto es fundamental en nuestra vida cristiana. Dios se hace presente en medio nuestro en la persona de Jesús, que es lo que esencialmente celebramos en la Navidad. Pero he aquí que en los dos últimos misterios, esta alegría tiene una fuente. Esta alegría no es cualquier alegría, puesto que ya de alguna manera, en medio de esos misterios gozosos, ya está el anuncio de la cruz, el anuncio de que ese niño que viene al mundo se entregará por amor
hacia todos nosotros en el madero de la cruz. Es lo que nos es anunciado en la presentación de Jesús en el templo, cuando el anciano Simeón le dice a la Madre de Dios: y una espada atravesará tu corazón. Y luego en ese niño Jesús, perdido y hallado en el templo, quien responderá de una manera aparentemente misteriosa a su madre: ¿no sabían ustedes que yo debo ocuparme de las cosas de mi madre? El Evangelio nos dice que la Madre de Dios en esos momentos no comprendió estas palabras. Ocuparse de las cosas del Padre significa dar su vida por amor hacia todos los hombres. Por lo tanto, es una alegría que no es cualquier alegría, es una alegría que encuentra su fuente en el don de la vida. En Lourdes también nosotros descubrimos esto en el tiempo de las apariciones. Imaginemos por un instante a Bernardita en el momento de la primera aparición. Ella tuvo miedo, es verdad, pero luego cuando ella comprende que esta señora que está allí, que la mira con alegría, que la mira, que le sonríe, que la mira con amor, comprenderá que es una persona que viene a su encuentro y que viene a su encuentro para amarla y para hacerle sentir profundamente que ella es una persona. La alegría del encuentro entre María y Bernardita. Esta alegría que luego Bernardita sabrá que por lo menos la alegría de este encuentro durará 15 días, ya que la Virgen le dirá si tiene la amabilidad o quiere hacerle la gracia de venir aquí durante 15 días. Por lo tanto, estas primeras palabras, estas primeras apariciones están marcadas por esa alegría del encuentro entre dos personas. Pero aquí que también este encuentro con María es exigente, ya que la Virgen le pedirá a Bernardita de venir acá, a este lugar, durante 15 días. Y sabemos muy bien cuántas dificultades la Bernardita encontrará para poder estar presente en esa gruta, para que ese encuentro pueda realmente realizarse. Algunas veces Bernardita estará un poco desalentada, pero dos elementos fundamentales jugarán en su vida. En primer lugar, la libertad. Ella eligió de estar allí durante 15 días. Eligió de encontrarse con esta señora durante 15 días, pase lo que pase. Y en segundo lugar, la fidelidad. Estar durante 15 días, sin preguntar muchas veces por qué 15 días. Podría haber sido 7 días, una semana, algunas horas, no, 15 días. Momentos difíciles para esta niña, sobre todo cuando interrogada por el jefe de policía, quien tratando de hacerle ver a esta niña que no vale la pena ir durante 15 días a esa gruta, por todo lo que eso significa, por los problemas que todo esto provoca, que le provoca de amor personalmente a ella, pero también a los demás, Bernardita responderá: señor comisario, no puedo prometerlo de no ir a la gruta. ¿Pero por qué, Bernardita?, le dirá el comisario. Simplemente porque prometí de ir. Por lo tanto, dos elementos fundamentales: la fidelidad y la libertad. Y es verdad que en nuestra vida personal, cuando elegimos de dar la vida por alguien, sea en nuestra familia, sea hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa, sea en la vida religiosa, sea como sacerdotes, sea en cualquier compromiso que hemos tomado con nuestra sociedad o compromisos personales, esos dos elementos tienen que estar siempre presentes. Libremente he elegido de hacer esto. Y luego el otro elemento, la fidelidad. Y Jesús nos dice en el Evangelio que eso nos procurará una alegría que nadie podrá quitar. Es verdad, cuando libremente elegimos, cuando libremente entregamos nuestra vida, nuestro corazón a lo largo de los años se va llenando de una alegría profunda que nadie podrá quitar. Por lo tanto, en la contemplación de estos misterios gozosos, ya descubrimos en primer lugar cómo el Señor, libremente y con fidelidad, entrega su vida. También cómo María, al decir su sí, entrega su vida y es fiel a ese sí. También Bernardita. ¿Y por qué?
nosotros. ¿Y por qué nosotros también no haríamos lo mismo? Estamos invitados a ir al corazón de la alegría desde nuestra libertad y desde nuestra fidelidad. Al contemplar los misterios dolorosos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia nos propone en primer lugar la contemplación del misterio de la agonía de Jesús en el huerto de los Olivos. Luego, el momento de la flagelación, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuesta y finalmente la crucifixión y la muerte de Jesús. A un momento dado de la pasión de Cristo, Pilato muestra a Jesús diciendo: «Ecce homo, he aquí el hombre». ¿Y en qué contemplamos en esos momentos? En primer lugar, diríamos el drama, la tragedia de toda condición humana. He aquí este hombre que ha sido martirizado, flagelado, coronado de espinas y que está ya prácticamente pronto para morir. Helo aquí entregado a su propia humanidad, helo aquí también entregado por amor a todos nosotros. El ecce homo, he aquí el hombre, he aquí nuestra condición humana. En el mensaje de Lourdes, a un momento dado, entre la octava y la 11ª aparición, la Virgen María mostrará a Bernardita su condición humana y la condición de todos nosotros, de nuestra humanidad tocada por el pecado. Y ella lo hará de una manera muy pedagógica y al mismo tiempo de una manera que va a impresionarnos, quizás para tocar lo más profundo de nuestro corazón. En efecto, María pedirá a Bernardita de realizar 3 gestos. El primer gesto consistirá en caminar de rodillas y besar el suelo de la gruta. El segundo gesto en comer algunas hierbas que crecían en el fondo de esa cueva. Y el tercer gesto consistirá en embadurnarse de lodo una parte del rostro y una parte del cuerpo. Luego Bernardita abrirá los brazos, se mostrará a la gente y la multitud dirá: «Esta niña se volvió loca». Le preguntarán a Bernardita: «¿Por qué haces esto?». Ella simplemente responderá: «Porque la dama me lo pidió». Estos 3 gestos son gestos bíblicos y gestos que nos recuerdan el gran momento de amor de Dios hacia la humanidad, el gran momento de la redención. En primer lugar, ese gesto de caminar de rodillas y de besar el suelo de la gruta nos habla de la encarnación de Dios, de ese Dios que por amor se hace hombre para todos nosotros, de ese Dios que se abaja, que se anonada, porque nos ama y porque quiere encontrarnos allí donde estamos nosotros. El segundo gesto, comer hierbas. En el libro del Éxodo, cuando los judíos querían significar que Dios había tomado para sí todos los pecados del mundo para que el hombre pueda ser liberado del pecado, ¿qué solían hacer? Mataban un cordero, lo abrían, lo vaciaban, lo llenaban de hierbas amargas. Las hierbas amargas en la Biblia significan el pecado, lo que desfigura al hombre, lo que le hace mal al hombre. Y una vez que ese cordero, lleno de hierbas amargas, era exhibido ante la multitud, pronunciaban esta oración que hoy tenemos en nuestra misa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre ha sido liberado porque Dios ha tomado todo el pecado, todas las amarguras de la humanidad sobre su propia persona, en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer gesto, embadurnarse el rostro y parte del cuerpo con lodo, nos recuerda estas palabras del profeta Isaías, cuando el profeta trata de mostrarnos al Hijo de Dios en el camino del Calvario. Su rostro estaba tan desfigurado que si hubiese dicho
que no se trataba más del rostro de un hombre, sino el de un cordero que era llevado al matadero, y a su paso la multitud se burlaba y lo insultaban. Y aquí Bernardita también insultada por esta multitud que dirá, esta niña se volvió loca. En realidad, esos tres gestos tienen un primer objetivo: mostrarnos nuestra condición humana. Pero he aquí que en el corazón mismo de estos gestos, que podríamos, por así llamarlos, penitenciales, en la novena aparición, la Virgen dirá estas palabras a Bernardita: id a la fuente, a beber y a lavaros. ¿Por qué en el corazón de estos gestos penitenciales este descubrimiento de la fuente, el agua, que significa la presencia de Cristo, el amor de Dios que la Iglesia nos da a través de los sacramentos, que no es otra cosa que el amor de Cristo, ese Dios que nos ama, que nos perdona, que nos reconcilia, que nos levanta? ¿Por qué en el corazón mismo de esos gestos penitenciales? Simplemente porque, como para decirnos, o la respuesta quizás la encontraríamos en el apóstol San Pablo, cuando nos dice, allí donde abundó el pecado, allí mismo sobreabundó la gracia. En efecto, esos gestos penitenciales tienen un solo objetivo: liberar la gruta. De una manera, espiritualmente, Bernardita está liberando esa gruta, ya que toma las hierbas, come esas hierbas de una manera simbólica, toma ese lodo para sí mismo y luego ese gesto de ternura hacia el suelo de la gruta al besarlo. ¿Por qué hay que liberar esa gruta? Porque esta gruta contiene en sí misma un tesoro inmenso. Y a la novena aparición, las palabras de María: ir a beber y a lavarse. ¿Dónde? ¿En el río que está atrás? No. María indicará a Bernardita un lugar muy preciso. Allí esta niña comenzará a cavar, y aquí que esta fuente de agua límpida comenzará a surgir. Es una manera de decirnos que en el corazón mismo de nuestro pecado, en el corazón mismo de nuestra existencia, tal como ella es, allí mismo Dios está presente. Pero hay que animarse, por supuesto, a cavar. Y ese cavar significa la conversión, ir a lo más profundo de nosotros mismos, para encontrarnos realmente con Dios. Recordemos lo que ya nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan: vendremos a Él. ¿Quién es Él? Nosotros. Y viviremos en Él. La caridad de Dios ya está en nuestro corazón. La redención ya ha sido realizada. El amor de Dios ya nos ha sido dado. El perdón es una fuente que está allí, en medio nuestro. Pero hay que tener el coraje, la valentía de ir a cavar, es decir, de reconsiderar nuestra actitud. En definitiva, estos misterios dolorosos nos descubren nuestra condición humana, pero al mismo tiempo nos descubren todo el amor de Dios, todo el amor que Dios quiso poner en el corazón mismo de nuestra condición humana. En los misterios gloriosos, la Iglesia nos invita a contemplar la resurrección de Cristo, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción de Nuestra Señora a los cielos y finalmente la coronación de la Virgen María en el cielo. El centro, podríamos decir, de estos misterios gloriosos, los encontramos justamente también en el centro mismo de estos 5 misterios, en la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesús resucitó para nosotros y nos dio su Espíritu para que nosotros viviésemos también como resucitados, para que nosotros, por la acción del Espíritu Santo, tuviésemos la vida y la vida en abundancia desde aquí, en esta tierra. El Espíritu Santo también nos ha sido dado para elevar nuestra vida, así como de alguna manera, la ascensión del Señor es una elevación hacia el Padre. Por la fuerza del Espíritu Santo, nuestra vida también se eleva. Es decir, no es que suprime nuestra naturaleza, pero es elevada
para poder vivir de la gracia que nos ha sido dada en el bautismo. Y finalmente, por la fuerza también del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, como el de María, un día resucitará, un día también será asunto en el cielo. Y también por el Espíritu Santo somos constituidos, coronados, como María lo ha sido, como diciéndonos, ahora ya no es la carne, no es el pecado, no son las fuerzas de este mundo las que dominan, sino que es el hombre, es rey de su propia vida, pero rey de su propia vida porque participa por el Espíritu Santo de la vida misma de Dios. ¿Cómo descubrir en el mensaje de Lourdes esta presencia de los misterios gloriosos? No es difícil. En la 13ª aparición, la Virgen María dirá a Bernardita: vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Hasta esa 13ª aparición podríamos decir que prácticamente el diálogo que se ha instaurado entre esas dos niñas, Bernardita Subirús y María, la Madre de Dios, se reduce a esas dos personas. Tiene los límites de una conversación, de una intimidad, de una amistad, reducida al marco de dos personas. Y aquí que de golpe ese diálogo, esa amistad, debe abrirse a las dimensiones no solamente de la Iglesia, sino de toda la humanidad. Vaya a decir a los sacerdotes que se construya una capilla y que se venga en procesión. Esa palabra sacerdote es muy especial. No se trata solamente del clero, se nos habla del obispo, y sabemos que el obispo, como ser centro de la unidad de una comunidad cristiana, de una comunidad diocesana, el obispo es el centro de la unidad de todos, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas. Por lo tanto, es decir, vaya a decir a la Iglesia que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Por supuesto, se construirán muchas capillas en Lourdes, pero en realidad de lo que se nos está hablando es de construir la Iglesia, construir esa relación basada en la caridad entre los seres humanos, donde la piedra angular es Cristo. Pero tratemos de entrar un poco más en los sentimientos de Bernardita, quizás para poder comprender estos misterios gloriosos. Les decía que este diálogo parecía entre estas dos niñas, Bernardita y María, la Madre de Dios, limitado a ellas dos solamente. Abrirse a las dimensiones de toda la Iglesia. ¿Qué puede haber significado en la vida de esta niña? En primer lugar, tener que ir a comunicar, tener que ir a decir que la Virgen pide una capilla, que la Virgen pide que haya procesiones en este lugar. Ya sabemos perfectamente todo lo que le costó a esta niña hacer lo que ella llamó la comisión o el mandato. Pero también desde el punto de vista espiritual esto es muy especial, porque esto simplemente significa para Bernardita, de ahora en adelante, la Iglesia tiene que hacer su obra. Lo que sigue de aquí para adelante le compete a la Iglesia, ya no te compete a ti. Es decir, Bernardita será invitada, como todos los cristianos, a entrar en la Iglesia. Y es verdad, supongamos que si todo estuviese todavía en manos de Bernardita, lo más probable es que Lourdes no existiría. Esto significa que Bernardita no es que tiene que dar un paso al costado, sino que tiene que entrar en las dimensiones mismas de la Iglesia. Dejar que la Iglesia haga su obra. ¿Y cuál es la obra de la Iglesia? Predicar la palabra, celebrar, perdonar, distribuir el pan de Dios, hacer que la caridad y la oración estén presentes en la vida de todos los cristianos, en nuestra sociedad y en el mundo entero, hacer descubrir nuevas relaciones entre los hombres y las mujeres de nuestro tiempo.
Todo esto se hace hoy en Lourdes. Hoy en Lourdes descubrimos los misterios gloriosos, sencillamente viendo que la oración está presente en todos lados, la caridad está presente en todos lados, las conversiones del corazón profundas que se realizan cotidianamente en este santuario, y de alguna manera decir que esta humanidad no es una humanidad esclava. ¿Esclava de quién? Del pecado. No, no es esclava, que ha sido liberada por Dios, es una humanidad coronada por Dios y que nuevas relaciones se establecen entre todos nosotros. Contemplación de los misterios gloriosos. Contemplar estos misterios en la vida de Bernardita significó para ella algo muy concreto: entrar en la vida eclesial. ¿Y por qué en la vida eclesial? Porque es la Iglesia la que posee el Espíritu Santo. Porque es la Iglesia la que nos da el Espíritu Santo. Porque es en la Iglesia que se desarrolla esta actividad del Espíritu Santo. También nosotros estamos invitados a contemplar y a vivir los misterios gloriosos, pero sepámoslos de una vez por todas. Nuestra vida no está llamada a vivir, no estamos llamados a vivir de una manera solitarios. Estamos llamados a vivir en comunión con los demás, y no de cualquier manera, unidos por la caridad. Para eso es necesario la reconciliación, para eso es necesario tener el pan de vida, para tener fuerzas para vivir en caridad con los demás. Para eso es necesario entrar en los caminos de la oración como un don del Espíritu Santo. Para eso es necesario también vivir en caridad como el don más exquisito también del Espíritu Santo. Hagamos de nuestra vida en la contemplación de estos misterios gloriosos como en la vida de Bernardita. A un momento dado esta niña dirá: lo que me atañe ya no me atañe más. Y es verdad, es a Dios a quien le atañe en nuestra vida. Es a Dios a quien debemos darle nuestra vida. Vivamos estos misterios gloriosos entrando en comunión profunda con nuestros hermanos en la caridad misma de Dios. En los misterios luminosos, la Iglesia nos invita a contemplar en primer lugar el bautismo de Jesús, luego las bodas de Caná, el anuncio del reino, la transfiguración del Señor y la institución de la Eucaristía. Quizás a lo mejor cuando rezamos estos misterios luminosos tenemos alguna dificultad, ya que nos decimos, pero estos misterios luminosos, ¿dónde podemos ubicarlos? Puesto que ya hemos meditado los misterios gozosos, luego la pasión de Cristo y finalmente la gloria, ¿dónde están estos misterios luminosos? El Papa Juan Pablo II solía decir que en realidad todos los misterios son luminosos y que todos los misterios de la vida de Cristo están atravesados por la luz. En realidad, también en las apariciones de Lourdes, todo es luz, todo es luz. Aún esos momentos dolorosos, aún esos gestos penitenciales que la Virgen pedirá a Bernardita de realizar, están atravesados por la luz. Pero he aquí que para poder vivir en la luz, la Iglesia nos da los medios necesarios. El Señor en su Iglesia y a través de la Iglesia nos da los medios necesarios para vivir en la luz. Veamos. En el fondo, lo que Bernardita vive durante toda su vida es un desarrollo de la gracia que ella recibió el día de su bautismo. Yo creo que sin el bautismo a Bernardita le hubiese sido muy difícil realmente de acoger a la Madre de Dios y de entrar en diálogo con ella y también de poder corresponder a sus deseos y al mismo tiempo, diríamos, de ser testigo luego de eso, de esas palabras, de esos gestos, de esa presencia de la Madre de Dios en la gruta de Massabielle. Si hoy Lourdes existe es sencillamente y simplemente porque Bernardita ha testimoniado de una manera extraordinaria y de una manera muy simple y al mismo tiempo con una gran fidelidad de lo que ella vio, escuchó y tocó en la gruta de Massabielle.
es un despliegue, es un desarrollo, de la gracia misma del bautismo. Las bodas de Caná. Las bodas de Caná nos hablan de la alianza que Dios hace con la humanidad. Y las apariciones de Lourdes también nos hablan de esa alianza. María, en el fondo, lo que viene a recordarnos es el Evangelio. ¿Y qué nos recuerda la Virgen? En primer lugar, que Dios hace alianza con toda la humanidad y que Dios continúa haciendo alianza, no solamente con todos, sino con cada uno de nosotros. Las apariciones de Lourdes pertenecen al orden profético y yo diría y carismático de la Iglesia. En primer lugar, es un carisma, es una gracia que esta niña ha recibido, pero al mismo tiempo esa gracia nos recuerda, y por eso es profético, que Dios hace alianza con nosotros. Y las bodas de Caná están continuamente presentes en a lo largo de todas las apariciones. Hagan todo lo que Él los diga, nos dice María en las bodas de Caná. Y Bernardita nos recuerda también que la Virgen le hacía comprender que había que hacer todo lo que ella decía. Es decir, que no solamente en Lourdes se nos dice, María nos dice, hagan todo lo que Él les diga, sino que también podríamos decir, hagan todo lo que ella nos dice, que es lo que nos recuerda la Virgen María acá en Lourdes. ¿Por qué la Virgen puede decir esto, aunque no lo dijo? Sencillamente porque ella es la primera discípula de Cristo. El anuncio del reino. ¿Cómo no pensar que lo que María presenta a Bernardita son las palabras mismas del Evangelio? Es el anuncio del reino de Dios, de ese mundo nuevo. No le prometo la felicidad de este mundo, sino del otro mundo, dirá María a Bernardita. Ese otro mundo es el reino de Dios, es la presencia de Dios, de la caridad, del amor en cada uno de nuestros gestos. Es esa elección constante que hacemos día a día del mundo en el cual queremos y deseamos vivir. Conocemos varios mundos, el mundo de la mentira, el mundo del odio, el mundo de la violencia, el mundo de la injusticia. Es que realmente queremos vivir en ese mundo. Pero también conocemos el mundo de la verdad, de la justicia, del don de sí, de la caridad, de la solidaridad. Y continuamente, por nuestros gestos, estamos anunciando en qué mundo queremos vivir. La Eucaristía. La Eucaristía está presente en Lourdes desde el comienzo de las apariciones. Recordemos que antes de las apariciones Bernardita tenía un solo deseo en su corazón: poder hacer la primera comunión. Y si ella no lo había podido hacer era sencillamente porque no sabía leer ni escribir y por lo tanto no podía aprender su catecismo en una lengua que le era extranjera, el francés, ya que ella hablaba el dialecto de su pueblo, el patois. Y sin embargo las apariciones se terminan ¿cómo? Con esta niña haciendo la primera comunión, ya que entre la 17ª y la 18ª aparición Bernardita hará su primera comunión. La Eucaristía como el culmen, como la cumbre de las apariciones. Pero ¿qué pasó antes de la Eucaristía, de esta primera comunión de Bernardita? María durante 16 apariciones le presentó la palabra de Dios. Es decir, que una vez que Bernardita recibe la Eucaristía antes de la última aparición, ella ya posee la palabra de Dios y posee también el pan de vida, la Eucaristía. Y ella nos dirá, ahora soy como todos los demás, como nosotros los cristianos, todos los demás. Poseemos la palabra de Dios, poseemos la Eucaristía. Y justamente entonces esos misterios luminosos nos son dados para poder vivir en la luz. La gracia del bautismo, la palabra de Dios, la Eucaristía. Y yo finalmente terminaría diciendo estas simples palabras, que son quizás la luz que puede iluminar profundamente nuestro corazón. Durante todas las apariciones, Bernardita siempre llevó un cirio, algunas veces para alumbrarse, para poder ver a su alrededor, otras veces porque de alguna manera quería identificarse con esta señora llena de luz, rodeada de luz, que es la luz del resucitado,
y ese cirio quizás de una manera muy pobre, pero se identificaba de esta manera con ella. Salvo en la última aparición, Bernardita no lleva ningún cirio. Y sin embargo ella nos dirá que la vio más bella que nunca. ¿Y por qué Bernardita no lleva ningún cirio? Sencillamente, porque ella se identifica totalmente con esta dama de Masabiel, con esta señora de Masabiel. Ella misma se ha transformado en luz para todos aquellos que la rodean. Tratemos entonces nosotros que con el rezo del rosario, siguiendo las huellas de Bernardita, junto con ella también seamos luz para todos aquellos que nos rodean. Gracias.